Hermanos, me llama una hermana. Me dice, pastor, por favor, me dice, venga al hospital. Mi hija estaban allá vacacionando en cierto lugar allá en el sur de México, cuando de repente cayó y tenía un seizure. Comenzó ella a atacarse. La recogimos, la llevamos al hospital. Y pastor, había sufrido, le hicieron un CT scan, un aneurysm. ¿Saben qué es eso, verdad? Una vena se había reventado. Queridos hermanos, ahí estaba esa pobre muchacha, su cerebro se estaba regando de sangre. Los mejores médicos, hermanos, no estaban en ese lugar, tenían que volar a una ciudad grande allá en México. Pero si iban a hacer ese vuelo, mejor lo harían hasta acá. Todo estaba ahora en su contra. La lógica era que no se podía. Costaba $35,000 para agarrar un avión privado. No había dinero, no habían médicos. Los médicos de ese lugar dijeron, ella es probable que muera, prepárense para eso. Pero mis hermanos, cuando servimos a un Dios todopoderoso, la lógica humana no funciona para Él. Amén. No funciona para Él. No es Él, no es la situación la que tiene la última palabra. La última palabra, ¿quién la tiene? Dios te tiene la última palabra. No te quedes allí. No se puede, no se pudo. ¿Quién dijo? No, pues el del banco, el médico dijo esto, el maestro, esto y lo. No, pero ¿qué dice Dios? ¿Y saben? Pasaron 24 horas y ellos ya estaban preparándose para que esa muchacha muriera, cuando apareció un avión, cuando les cobraron la cantidad menos que debían de cobrar, cuando ese avión médico vuela hasta este lugar y le hicieron aterrizar aquí en Burbank y de ahí la volaron en helicóptero. Saben, hermanos, cuando estaba en Kaiser Permanente este martes, perdón, a las 8 de la noche fui a hacer esta visita. Y cuando llego a ese lugar, después de que ya la habían, el lunes ya habían llegado, le hicieron un CT scan y los doctores estaban sorprendidos de que ella seguía viva. ¿Saben por qué? Hermanos, se había atorado el riego de sangre, había hecho un coágulo y no permitía que esa sangre siguiera saliendo. Y los médicos estaban sorprendidos. ¿Cómo puede ser? Pero saben, dijeron, es un milagro. Ellos mismos tienen que declarar que es un milagro. Mis hermanos, es un milagro, le dijeron. Saben, mis queridos hermanos, los que creen en Dios verán estas manifestaciones. El mismo dedo de Dios, estamos seguros, que tapó esa vena para que esta muchacha pudiese vivir. Y el martes la estaba ungiendo. Y su familia, ahí estaban todo el resto de gente ahí viendo y agradeciendo a Dios. ¿Qué sucedió aquí? Pregunto yo. Y todos dijeron, es un milagro, pastor, es un milagro. ¿Saben? Los milagros que Jesús dejó. Hoy corresponde, y solamente voy a hacer la introducción para poder llevar a cabo la segunda parte de este mismo sermón. La palabra de Dios nos registra el tercer sermón de Jesús, perdón, el tercer milagro. El primer milagro fue en las bodas de Caná. El segundo milagro fue en la sanación del hijo del oficial, que lo estudiamos el sábado pasado, pero hoy corresponde en Juan capítulo 5 versículo 1 al 8, donde Jesús sube, dice la palabra de Dios, Él sube a las fiestas en Jerusalén. Y en las fiestas de Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en este estanque de Betesda había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y la palabra de Dios dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Él quería un milagro en su vida, pero se había quedado paralizado 38 años esperando por un milagro.
Pero ese día, mis hermanos, llegó Cristo Jesús. Amén. Oh, Cristo Jesús llega, mis hermanos, a los estanques donde nos hemos quedado paralizados esperando un milagro. Jesús llega a ese lugar donde hay mucha esperanza, pero pocas cosas suceden. Jesús llega a esos lugares, hermanos, donde hay deseos y sueños de milagros, de cosas que sucedan, pero que hay parálisis de muchos años, de hombres y mujeres que esperan un milagro. Había una multitud que esperaba, pero era de vez en cuando uno que era sanado. Pero ese día llegó Cristo Jesús, y cuando Jesús llegó, dice que él vio a ese hombre acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? En otras palabras, le dijo: ¿quieres un milagro en tu vida? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? La pregunta es obvia, pudiéramos decirlo tú y yo. Pero esta mañana, cuando Jesús llega, Él llega, nunca llega tarde y nunca llega temprano. Él llega en el momento que es necesario llegar. Amén. Y después de 38 años esperando, soñando, esperando el milagro, llega el Maestro de los milagros. Llega Cristo Jesús a la vida estancada. Llega Cristo Jesús a la vida que sueña, a la vida que desea un milagro. ¿Sabe, mis hermanos? El hombre estaba paralizado y le contesta: no hay nadie que me ayude. No hay nadie que me ayude a arrastrarme para tirarme allí a ese lugar para agarrar mi milagrito. Se habían ido todos los que habían tratado de ayudarle. Su familia se había ido, sus amigos se habían ido. Todos en algún momento estaban esperando: vamos, vamos. Pero otro entraba primero. ¿Sabes? Jesús hace la misma pregunta esta mañana: ¿en qué te has quedado estancado? ¿Y qué ha paralizado tu vida? ¿Y cuánto tiempo llevas soñando y esperando por un milagro de Dios en tu propia vida? Jesús hoy llega, y la lógica humana no es la lógica de Dios. La pregunta de Él es ilógica para ti, para mí, porque es obvio que Él necesita ayuda. Pero sabes, cuando Cristo Jesús pregunta, respóndele, porque va a desafiar tu lógica humana. Él preguntó: ¿quieres ser sano? Y Él le dijo: no hay nadie que me ayude. ¿Tú me vas a ayudar? Bendito sea Dios que llegó el que le iba a ayudar a su milagro. Amén. El que llega no es un ser humano cualquiera. El que llega es Cristo Jesús a hacer lo que imposible es para ti, para mí, llevar a cabo. Y el hombre se le queda viendo. ¿Tú eres? Sí, yo soy el que va a hacer el milagro en tu vida. Yo pregunto esta mañana: ¿hay alguien aquí que la lógica humana ha dicho que la cosa está paralizada, pero que hoy tú te identificas con ese paralítico y juntamente a ti se te hace la pregunta esta mañana: ¿quieres ser sano? ¿Quieres un milagro en tu vida? Si así fuese esta mañana, si alguien necesita un milagro aquí, si la situación se estancó, si se paralizó la cosa, Jesús esta mañana te dice, y esta es la palabra de Dios: ¿quieres ser sano? ¿Quieres un milagro? En el nombre de Cristo, yo quiero invitar a alguien que se ponga de pie esta mañana. Yo quiero invitar a alguien que se ponga de pie esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación, si tienes 1 año, 38 años, pero en el nombre de Cristo, yo quiero decirte esta mañana que Jesús mismo hace esa pregunta. Estás a punto de ver tu milagro.
Vamos a estudiar la siguiente parte porque hay 3 cosas maravillosas que sucedieron en la vida de él para que el milagro se llevara a cabo. Ayer en la mañana platicaba con un neurocirujano, un hombre experto en el cerebro. ¿Y saben qué me hizo la pregunta este neurocirujano? La pregunta me dijo: ¿por qué envejecemos? Me dijo. ¿Sabes tú? Me dice que hay algo en el cerebro que es... Me dio una clase. Le dije: ¿tú vas aquí a la Universidad de Loma Linda? ¿Eres doctor ahí? Me dijo: no. His breath olía a alcohol. Me dijo: años atrás sufrí un dolor y tengo por lo menos 15 años, me dijo así, de que caí en el vicio y quiero salir, me dijo así. Vivo tome y tome y tome. Yo era un neurocirujano, un hombre increíble de su mente, pero se quedó paralizado por el dolor y la tristeza. Remy, le dije, yo estoy aquí sentado en este lugar no por coincidencia. Estoy sentado aquí porque yo necesitaba conocerte a ti. Remy me dio su mano, es un hindú. Me dio su mano, oliente a alcohol. Lo abracé. Remy, le dije, aquí nos vamos a dar cita tú y yo. ¿Qué te parece? What do you do? Me dijo así. Te voy a decir, nomás no te asustes, soy un pastor. Oh, me dijo y me abrazó. Pastor, pastor, así me agarró. Ese hombre necesita un milagro en su vida, ¿no es cierto? Y yo voy a orar para que Dios se lo haga, porque Él se deleita en hacer milagros. Si la cosa se estancó, en el nombre de Cristo Jesús, la cosa puede salir adelante, amén. Pero tiene que ser 3 cosas. No te pierdas el próximo sermón porque te las voy a mencionar y aquí están descritas en este incidente, en este milagro. Oremos. Querido Dios, necesitamos ese milagro, Señor. Hay algunas cosas que en nuestra vida se han quedado paralizadas o estancadas y la lógica humana dice: no puedes, ahí estás. Satanás nos dice que debemos de permanecer ahí, pero cuando vienes tú, la cosa no permanece igual. Necesitamos un milagro. Por favor, hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Hazlo, Señor. Rompe toda parálisis, quita toda cuestión estancada de nuestra vida. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, a través de este milagro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.